en la sala en este momento. Esperamos que se vayan agregando a lo largo de la clase para que los acepten y pues vamos a iniciar. ¿Está bien? El día de hoy vamos a continuar con el temario correspondiente al POEM de R3 de cirugía general. Anteriormente, en las clases pasadas revisamos oclusión intestinal, también vimos sangrado de tubo digestivo bajo. El tema que sigue en el programa es directamente hígado y pues la patología relacionada a esta víscera. De cada Antes de cada víscera que vamos a ir revisando en nuestro temario, pues habitualmente se revisa anatomía, algo de fisiología, y en este caso vamos a iniciar con ictericia en entornos quirúrgicos, que es algo que vemos muy habitualmente, ¿no? Entonces titulé a la clase como hígado, consideraciones anatomofisiológicas y abordaje inicial de ictericia en entornos quirúrgicos. Prácticamente la clase está abocada a la cuestión anatómica. ¿Por qué? Porque pues, es de suma importancia que conozcamos para poder entender pues, la mayoría de las patologías que vamos a revisar y algunos de los procedimientos que vamos a poder realizar en el hospital o al menos ver videos y pues entenderlos, ¿no? Entonces, soy Levi Alejandro Méndez Ramírez, residente de tercer año de cirugía general del Hospital Juárez de México. Vamos a iniciar la clase entonces. Los objetivos que vamos a tratar es, pues, que comprendamos los conceptos básicos anatómicos en hígado y vías biliares, así como analizar los fundamentos fisiológicos del sistema hepatobiliar y la correlación que tienen con la patología quirúrgica de la que vamos a hablar más adelante. Ajá. En el entendido que sin entender la anatomía y algunas cuestiones pues relacionadas con la fisiología, a lo mejor no todas, ajá, vamos a poder entender mejor la fisiopatología de las enfermedades que vamos a tratar en clases posteriores. El objetivo primordial es que utilicemos lo expuesto para adquirir conocimiento que sea útil en el área quirúrgica y pues que les pueda servir o que les pueda ser útil a ustedes pues en el momento en el que les pregunten en un pase de visita o en el momento en el que entren en algún procedimiento quirúrgico y pues que le encuentren una mayor correlación anátomo-quirúrgica a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a iniciar. La clase está dividida en tres apartados. El primero es anatomía del sistema hepatobiliar. Posteriormente vamos a ver algo de fisiología, aunque la verdad no es la parte más importante de la clase. Y en la siguiente sesión, el siguiente miércoles, está programado que se vea la cuestión de ictericia en entornos quirúrgicos, sin pues tocar muy a fondo, puesto que lo vamos a ver también en clases posteriores. Ajá. Entonces vamos a empezar. Durante la clase hay algunas series de preguntas, están diseñadas para pues que participen tanto del R1 hasta el R4, entonces espero su cooperación, porque hay algunas cosas que son un poco más complejas y que a lo mejor no van a poder responder los residentes de menor jerarquía, pero sí a lo mejor un R3 o un R4. Entonces vamos a empezar con algo de anatomía. Vamos a iniciar con la anatomía descriptiva de la víscera como tal. Entonces, la verdad es que depende de donde uno lo lea, la descripción que mencionan del hígado a lo mejor es similar. Comentan que hay un peso aproximado de este órgano que va o varía desde 1.2 hasta 1.5 kilogramos y como dice en el último apartado, con un diámetro aproximado desde 20 hasta 30 centímetros en un sentido transverso y 10 a 12 centímetros en un sentido antero-posterior. Esto es un poquito variable. Ya vamos a ver después que hay algunas patologías que pueden causar alteraciones con respecto a lo que les mencioné. Por ejemplo, aquellas personas con trastornos linfohematopoyéticos, pues hemos llegado a ver que cursan con hepatomegalia, a lo mejor la víscera pesa 2, 3, 4, hasta 5 kilos y se puede extender a lo largo o crecer a lo largo de la cavidad abdominal. Entonces, esto no es la regla, más o menos persona sana que se va a operar a lo mejor de una hernia, de una vesícula, pues va a tener aproximadamente estas medidas.
Entonces, el hígado es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal. Es un órgano impar, es un órgano bilobulado, multisegmentado. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es importante. Pues un hígado normal, habitualmente nosotros entramos a una cirugía de vesícula, pues vemos un hígado color rojo pardo, mate, consistencia, si lo llegáramos a tocar en una cirugía abierta, pues tiene una consistencia como dura, dura, gelatinosa, y está recubierto por una capa fibrosa que no es más que el peritoneo que lo recubre conforme está en contacto con el diafragma. Como les comenté, este hígado pues está dentro de la cavidad peritoneal. En este otro esquema podemos ver que, bueno, en la imagen anterior y en este otro esquema, que el hígado está en pues estrecho contacto con otras vísceras dentro de la cavidad abdominal y algunas otras estructuras de la cavidad torácica. Entonces, aquí se puede ver en este esquema, no sé si, ¿cómo puedo activar el puntero? Disculpen. Doctor, le da arriba donde dice ver opciones. Ajá, más. Control o anotar. Anotar creo que es, doctor. Anotar. Le doy en anotar. Y... Es que la pantalla del que ¿Se pues, ve el mouse? sí se ve el mouse. Ajá. Bueno, sale. Pues con ese nos quedamos. Pues se puede ver que el hígado pues está en estrecho contacto con la cavidad torácica. Recuerden la forma que tiene la cavidad torácica, envuelve al diafragma por la forma que tiene y pues está el hígado, está arriba el diafragma y hacia las partes externas de las ambas cavidades pues se relaciona con las costillas o el sistema óseo de la cavidad torácica pues protege al hígado y como pueden ver puede llegar incluso hasta estar pues directamente en la quinta, sexta, séptima costilla y del lado izquierdo se puede extender igual hacia línea medio clavicular, hacia nivel de la quinta o sexta costilla. Esto es variable, depende también que no haya algunas malformaciones, algunas variaciones anatómicas o etcétera, que puedan modificar esto, pero habitualmente es así. A lo mejor tiene de importancia para algunos procedimientos que realizamos comúnmente, como la colocación de sondas pleurales. Hemos visto que algunas sondas se van pues pegaditas al hígado, o penetran el hígado, es una complicación que puede pasar y pues nada más es algo que tener en cuenta, ¿no? O sea, el hígado no está muy abajo, el hígado en realidad está pues dentro de la cavidad peritoneal, en la cúpula diafragmática, pero se refleja hasta la quinta, hasta sexta costilla. Esto es de lo que les hablaba. Las proyecciones que tiene el hígado en relación a la cavidad torácica son estas. En esta imagen vemos una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral del hígado, del lateral derecho. Entonces, como pueden ver, el hígado se refleja sobre las reflexiones que tiene el pulmón y la pleura, y estas alcanzan distintos niveles. Como pueden ver aquí, en el caso de esta proyección anterior, el hígado llega hasta la costilla quinta, sin embargo en la posición, en una vista posterior, pues llega hasta la octava costilla, si las cuentan de arriba a abajo, y en línea lateral pues está en la sexta, y asimismo las reflexiones del pulmón y la pleura, que pueden llegar desde la sexta hasta la 12ª costilla, y también es de importancia médica para otros procedimientos que se pueden realizar a este nivel, a fin pues de evitar complicaciones como la punción incidental o pues la perforación, ¿no? Perforación hepática, sangrados, etc. Entonces vamos a continuar. Esto es lo que les comentaba hace un momento. El hígado puede tener algunas variaciones anatómicas que no son, no significan algún problema patológico o algo malo. Son algunas variaciones que
se generan durante el desarrollo embriológico, durante la diferenciación del intestino anterior, la yema hepática que se diferencia en hígado y sistema hepatobiliar en general, pues puede haber algunas alteraciones en esta formación y condicionar alteraciones como las que vemos aquí. En este caso, pues un lóbulo hepático izquierdo corto, aquí un lóbulo atrófico, este lóbulo es prominente, a lo mejor representa un poquito más de interés quirúrgico porque si nosotros nos regresamos a la imagen anterior, pues el hígado pues se va hacia la parte izquierda. Entonces, un lóbulo hepático prominente a lo mejor en cirugía de hiato puede dificultar un reto extra o un poquito más de dificultad al momento de realizar, por ejemplo, una funduplicatura. Algunos, esto que les comento es por el peso que tiene el óvulo como tal. Vamos a ver que pues, el hígado no es móvil, el hígado está fijo en el cuadrante superior derecho, sin embargo, un lóbulo prominente pues, puede caer, al momento de dar posición para poder realizar cirugía de hiato y pues esto dificultar la cirugía. En este caso, en la parte inferior del lado izquierdo, tenemos un lóbulo hepático derecho con una prominencia, una lengüeta en extremada grande. Igual me ha tocado entrar en cirugías de vesícula, en donde pues el hígado, el lóbulo derecho es un poco prominente y pues también dificulta un poquito la disección de las estructuras. Ahí ya después lo veremos en esos temas. Aquí muestran dos caras que tiene el hígado. Una es una cara visceral y otra es la cara pues, que está en contacto con el diafragma. Esto para esquematizar que pues, los órganos pueden generar impresiones sobre la víscera, que también pues no es que sea normal, no es que sea malo, pero tampoco es como lo común. En este caso, pues es una impresión renal pues bastante prominente y en el caso, en la última imagen, impresiones del diafragma que tiene sobre el hígado. Son variantes anatómicas que nos podemos encontrar, pues no representan ningún problema de cuidado, a lo mejor para cirugía pueden tener alguna otra dificultad, pero nada más. Entonces vamos a continuar con un poquito de anatomía descriptiva. Entonces, como les mencioné. ¿Puedo opinar algo rápido? Claro, Fello. Sí, esto que comentas, lo primero, lo de, pues más o menos la ubicación topográfica del hígado, pues es importante, tiene importancia especial, yo creo que en trauma, ¿no? Porque muchas veces llegan pacientes con trauma, pues, que los pican, entonces a veces en tórax, cara posterior o incluso cara anterior, y pues por el hecho de que son picaduras o el traumatismos en tórax, pues prácticamente nos cerramos y pensamos solamente en tórax, pero puede haber trauma hepático, ¿no? En la perla me tocó algún caso así. Y la otra cosa que comentabas, ¿no? También las formas del hígado. Hay patologías que sí alteran eso, cirrosis te puede hacer un hígado como más en pequeño, tumores del hígado propiamente o colangiocarcinomas. A veces hace que se atrofien los lóbulos, entonces cambia mucho la forma y finalmente lo que decías de las vesículas, ¿no? Lóbulos derechos o izquierdos que a veces están muy grandes, entonces hacen que sea un poco más difícil el realizar el procedimiento. Entonces, pues prácticamente es anecdótico, no es algo que podamos hacer ya durante la cirugía, pero a veces influye en la forma de acomodar los trócares o de tu ángulo de ataque. Gracias, Fello. Es muy cierto lo que dices. Sobre todo en trauma, sí. Sí, un picado puede lesionar hígado y pues, pasar desapercibido aparentemente. Vamos a continuar. Continuando con la anatomía descriptiva, pues el hígado tiene varias caras. Dos importantes, a lo mejor son más superficies, pero dos importantes, es la cara que está en contacto con el diafragma. Como pueden ver en la imagen del lado derecho en la parte superior, está el diafragma cortado. Lo cortan un poquito anterior hacia el hígado y se puede ver que tiene unos pequeños ligamentos o estructuras, ahorita vamos a hablar más de ellos. La superficie diafragmática se describe que tiene varias partes, enumerándolas, es una parte superior, una parte posterior, una parte anterior y una parte derecha. Cada parte
de la superficie diafragmática en contacto pues con alguna estructura importante. En el caso de la porción superior está en contacto de izquierda a derecha con la pleura, los pulmones, el pericardio, el saco pericárdico y el corazón, y del lado izquierdo también puede estar en contacto con la pleura y los pulmones. En esta parte se encontraría también el hiato esofágico, también, de hecho, es común que haya una impresión esofágica en el hígado, en la cara visceral. La parte posterior, pues se continúa hacia atrás, hacia la, como su nombre lo dice, hacia la parte posterior, y está en contacto pues con las costillas. En la parte posterior hay un área que se denomina área desnuda, pues que es un área que carece de peritoneo. Ajá. Una parte anterior que está en contacto con las últimas costillas, que son las 6 y las 7, y los cartílagos costales falsos, así como la pared abdominal en sí, y la parte derecha, que es la parte que está en contacto con la pared lateral de la cavidad abdominal y se continúa hacia atrás con la parte posterior. Del mismo modo, si nosotros damos vuelta a esa imagen 180 grados, vemos la parte posterior del hígado y observamos que hay varias impresiones. O sea, bueno, para empezar vemos que las mismas estructuras que están aquí adelante, ajá, que serían estos ligamentos, se van a recorrer hacia atrás. Entonces, podemos observar esto, podemos observar estructuras tubulares como la vena porta, como la arteria, ajá, la vía biliar, la vesícula, esta que es la vena cava inferior, y las impresiones que dejan algunos de los órganos. Por ejemplo, el colon, el riñón, ajá, pueden tener las impresiones del estómago, del duodeno. Ajá. Esto es muy variable, no es ley, pero el hígado está en contacto estrecho con estas vísceras. Continuando, esta es la primera serie de preguntas. Me gustaría que primero participara un residente de primer año. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los métodos de fijación del hígado? En el entendido, pues que el hígado no es un órgano que es móvil, ajá, está fijo a la pared abdominal. Entonces, a mí me gustaría que enunciaran cuáles son los métodos de fijación que tiene el hígado. ¿Puedo responderle, doctor? Adelante. ¿Quién eres? Ricardo, Hola Ricardo. sí, sería los ligamentos, sería los ligamentos coronarios, ligamento coronario, los triangulares derecho e izquierdo, el ligamento falciforme y creo que también la cava inferior y epiplón. Ok, bueno, parcialmente bien. Sí, enunciaste algunos. ¿Alguien que quiera complementar? Bueno, si quieren pasamos a la siguiente pregunta. Esta me gustaría que también la contestara un R1. Ajá. ¿De dónde surge el ligamento hepatorrenal? Ya lo acaba de mencionar Ricardo. Es de una de esas estructuras que mencionó. La otra sería, me gustaría que contestara un R2. ¿De dónde surge el aumento menor? Ajá. ¿Y qué une con qué? Buenas noches, doctor. ¿Puedo participar en la segunda pregunta? Adelante. ¿Quién eres? Bueno, soy Giselle, doctor. Hola, Gis. Bueno, en este caso, el ligamento hepatorrenal va a extenderse desde la superficie posterior inferior del hígado hasta la superficie anterior del riñón derecho. Ajá. O sea, une el hígado con el riñón y surge de... Es un pliegue de peritoneo. Ajá. Ok, bueno, pues parcialmente bien. Más o menos tienes la idea. El aumento menor, ¿alguien que quisiera participar? Doctor, buenas noches. Sí. Va a unir el hilo hepático, doctor, con la curvatura menor del estómago. Ok. Y pues dentro de este tenemos la tríada portal, ¿no? Que va también junto con el ligamento hepatodenal, ¿no? Y el hepatodenal va a ir en los dos primeros 2,5 centímetros primeros de la primera porción de duodeno. Ajá. ¿Y de dónde surge, Nico? Disculpa. Mm, ujú, ujú, ujú.
No recuerdo, Doc. Ok, bueno, igual pues nada más es para foguearnos un poquito. ¿Algún R3 que quiera contestar esta pregunta? ¿Cómo se delimita el hiato de Winslow? Yo te ayudo, Levi, si quieres. Bueno, el hiato de Winslow o foramen diploico, Ujú. va a extraer el espacio que existe entre la vena porta y la vena cava inferior, y esto va a ser una comunicación virtual entre la cavidad peritoneal y la transcavidad de los epiplones. Bueno, Entre ambas cavidades, efectivamente. Ajá. no, bueno, vengo manejando, pero viene Samantha. Bueno, traten de pausar sus micrófonos. Ya te vi. No, es que ya era lo que tenía que decir. Oh. Ah, sí, sí, está muy bien, Samantha. Pues gracias a todos por sus participaciones. Esto es en pro, pues, de que sea un poquito más interactivo y para que todos más o menos entendamos un poquito hacia dónde vamos. Entonces, efectivamente, pues el hígado, dentro de su anatomía, es importante describir las fijaciones que tiene hacia la cavidad abdominal. Entonces, como lo dijo Ricardo, hay varias estructuras que son pues, de características de tejido conectivo que se dirigen hacia el peritoneo de la cavidad abdominal y lo fijan para que esté pues, en el cuadrante superior derecho. Uno de ellos pues, es el ligamento falciforme. Hay dos ligamentos coronarios, un ligamento coronario derecho y un lado izquierdo. Ajá. Durante su trayecto aparecen otros ligamentos que se denominan triangulares. Ahorita vemos un esquema un poquito más representativo de estos y del por qué se llaman coronarios y triangulares. También es importante mencionar los ligamentos, el ligamento redondo, este es uno. El ligamento pues es un remanente del ducto venoso que se oblitera después del nacimiento. En algunas patologías es importante recordarlo, puesto que se pueden recanalizar estos vasos y a lo mejor si uno durante una colestectomía al colocar el trocar y uno sale en el ligamento redondo, pues lo puede lesionar y puede sangrar, es habitual. Bueno, no es habitual, pero puede pasar. Ligamento del ducto venoso, tiene un nombre propio, no, la verdad es que no lo recuerdo, y los que mencionaba Nicolás, el ligamento gastrohepático u aumento menor, que pues es una prolongación directa del ligamento triangular izquierdo hacia el estómago, hacia la curvatura menor, y el ligamento hepatoduodenal, que algunas veces se describe como que son adyacentes, sin embargo son estructuras que están separadas y efectivamente, ahorita no hablo un poquito más de esto porque va a haber preguntas al respecto. Entonces vamos a ver esta imagen. Nosotros levantamos el hígado y para hacer una colistectomía, por ejemplo, y vemos este ligamento. Este es el ligamento redondo. ¿Sí ven el puntero? Sí, doctor. Okay. Este es el ligamento redondo, pues viene desde la cicatriz umbilical, fija el hígado hacia la pared abdominal anterior. Este viene y se introduce directamente al ligamento falciforme. Hagan de cuenta que este esquema que estamos viendo aquí es como si viéramos esta imagen de esta colecistectomía en donde el ligamento va y se introduce al ligamento falciforme. Entonces, aquí podríamos ver, o se alcanza a observar en este corte, que el ligamento falciforme, pues en realidad aquí estamos cortando el diafragma, pero el ligamento falciforme recorre una forma superior hacia la parte superior del diafragma, en donde se une pues con la fascia que recurre al hígado y se divide en dos hojas. Aquí se puede ver claramente cómo este ligamento se divide uno hacia el lado izquierdo, y uno hacia el lado derecho. Posteriormente este ligamento falciforme se dirige hacia la parte posterior del hígado. Hagan de cuenta que este ligamento se mete dentro del hígado. No es tan superficial como se ve aquí. Se mete dentro del hígado y corre hacia la parte superior y posterior. Se divide en dos hojas y posteriormente, en el momento en el que llega a esta estructura que es la vena cava,
Estas dos hojas corren hacia forma lateral y hacia posterior. Estos ligamentos que llegan hacia la vena cava coronan o envuelven a la vena cava, se denominan ligamentos coronarios, uno derecho y uno izquierdo. Entonces discurren hacia los lados laterales y se transforman en estos ligamentos que se denominan triangulares. Triangulares por esta forma. Ajá. Como pueden ver, pues tienen un piquito como triángulo. En este lado también acaba como triángulo. Algo importante que mencionar, pues es que el ligamento coronario derecho, ajá, que más o menos viene por esta parte, se engrosa y se transforma en el ligamento hepatorrenal. Y del lado izquierdo, el ligamento triangular del lado izquierdo se transforma o se continúa con el epiplón y va y se inserta en el estómago. Entonces, esos son los medios de fijación que tiene el estómago, perdón, el hígado. Más o menos espero que hayan entendido un poquito. Como pueden ver, imagínense que esta es una visión de la cavidad peritoneal, ajá, pero aquí ya quitamos el hígado. Ajá, entonces, estamos viendo la cavidad peritoneal con las vísceras, pero no está el hígado. Entonces, el hígado ya lo sacamos, le damos la vuelta y tenemos esta área. Es el área desnuda. Ajá. Como pueden ver, es simplemente el trayecto que tienen los ligamentos y a dónde se van fijando en el diafragma. Entonces, aquí está el ligamento triangular izquierdo. Ajá. Toda esta parte del ligamento triangular va y se une con el epiplón menor, con el aumento menor. Mientras que el ligamento coronario derecho, que es esta parte, se une con, bueno, se termina transformando en el ligamento renal. Y este es el área desnuda del hígado. Carece de peritoneo, está en contacto estrecho con el diafragma y pues es un sitio que describen habitualmente al revisar la anatomía. Entonces, voy a compartir la otra pantalla nada más para que más o menos lo vean en forma tridimensional. Dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla. Acá. Entonces, pues tenemos esta imagen, ¿no? Es lo que les comentaba. El hígado está en la cavidad peritoneal. Ajá. Este es el ligamento falciforme, como pueden ver. Ajá. Y este pequeño puntito que está acá. ¿Sí ven todas la pantalla? Disculpen. Sí, doctor. Ah, bueno. Sí, Doc, todo bien. Este pequeño puntito, pues es el ligamento redondo. Ajá. Vamos a hacerlo un poquito más lejano. Vamos a ver la forma que tienen los ligamentos. Vamos a agregar, si quieren, el sistema venoso. Si quieren, quitamos esto. Vamos a hacerlo más pequeño. Ajá. Entonces, quitamos, si quieren, el corazón. Quitamos todo esto. Y aquí está. Entonces, como pueden ver, el ligamento falciforme se va hacia atrás y superior. Ajá, hacia la parte posterior, envuelve a la vena cava, se va hacia izquierda, se va hacia derecha y pues da esta forma triangular, ¿no? Ajá, hacia la parte posterior. Entonces así es como acaba. Por eso se denomina ligamento triangular. A lo mejor ya con esta perspectiva pues ya tienen un poquito más de idea. Aquí pues vamos a rescatar, ya que estamos aquí, pues hay una división anatómica del hígado. Hay algunos segmentos que son de importancia quirúrgica. Y pues nada más. Voy a volver a compartir pantalla del otro lado. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Entonces, No, Levi, todo bien. vamos gracias, Sam. Vamos a continuar. Uno de los ligamentos. Hola, Levi. Hola, doctor Carreón, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Ahorita que estás, antes de que dejes atrás los ligamentos, Ajá.
¿Me pueden dar alguien ejemplos, sobre todo los R+, ¿no? Bueno, de R2 para arriba. ¿En qué patologías hemos visto, sobre todo en el hospital, ¿no? Digo, sé que en muchas patologías o en muchas enfermedades se hace esto, pero de los padecimientos que vemos más comúnmente en el hospital, es muy importante conocer los ligamentos y hay veces que hay que cortar incluso, ¿no? Los ligamentos para poder acceder a la parte posterior, ¿no? Como en qué padecimientos o en qué circunstancias, qué tipo de cirugías. Hay que cortar los triangulares, incluso los coronarios. Pues de entrada, doctor, uno pensaría en movilizar el hígado si va a ser un trasplante, ¿no? Pues ese Sí, es el- claro. Pues, sí. ok. Hay algunas otras circunstancias que también creo que son importantes. Pues este es un centro de referencia de cirugía pues, hepatobiliar y en algunas disecciones quirúrgicas, pues es necesario levantar el hígado un poco, ¿no? Para disecar la vía biliar hacia arriba. O pues si se quisiera acceder, por ejemplo, a un absceso, a algún tumor que esté en la parte posterior, quizá. Exacto, ¿no? Por ejemplo, el absceso, que es de lo que más comúnmente vemos, y a veces no podemos llegar a él. Entonces, a veces disecar estos ligamentos nos permite movilizar un poco más el hígado y introducir nuestra mano, y con eso retraerlo de forma caudal y ya podemos abordar un poco mejor, tener una mejor visión del hígado. Y lo mismo va para el trauma, ¿no? También hay veces que hay laceraciones a este nivel y pues no podemos dar a veces un punto de sutura entonces tenemos que cortar estos ligamentos. ¿Los han cortado alguna vez? ¿Alguien? ¿O han visto que los corten? Pues, en alguna ocasión, pues me tocó ver al doctor Pardo meter la mano hasta el fondo, ¿no? Y no sé si ahí si se arranquen de esa manera los ligamentos. No se arrancan, se cortan muchas veces con el electrocauterio. Se marcan muy bien, o sea, se mete la mano y se retrae hacia abajo, hacia podálico, hacia caudal, el hígado, y se hace, de esta forma se hace como una contratracción, ¿no? De los ligamentos, y se exponen muy bien, y entonces son laxos, entonces con el electrocauterio se pueden cortar, y pues ya se moviliza mucho más el hígado, ¿no? Ok. Sí, pues es algo a considerar. La verdad es que yo no lo he visto, entonces, pues, a lo mejor Sí, nos no va hacemos muy comúnmente, pero hay veces que sí hay que conocer esto para poder acceder a esa parte, ¿no? Quisiera opinar algo, doctor Carrión. Sí, En alguna ocasión me tocó ver al doctor que Pardo, no te escuchas tan bien, un no te paciente escuchas tan bien. postoperado de un... No estás al aire, no estás al aire. ¿Y ahora me escucho mejor? Bueno. ¿Ya me escuchan? Sí. Mejor, doctor. Corta mucho, amigo. Doctor. Hay fallas técnicas. Ok. En alguna ocasión me tocó el doctor Pardo. No se escucha bien. Yo creo que ¿Cómo ves? Continuamos. sí, lo que resuelve Miguel su problema técnico. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Entonces, la siguiente ronda de preguntas. Sí, ¿no? Bueno, revisando la vez pasada que dimos este tema, el año pasado con Raúl, pues el doctor Pinto nos hizo hincapié, nos hizo una pregunta directo con respecto a esto, ¿no? Pues uno de los medios de fijación, pues es el ligamento hepatoduodenal. Entonces, a mí me gustaría primero preguntarle a un R1, ¿cuáles son las estructuras que discurren a través de tal ligamento? Si puede contestar, por favor, Perla.
Sí, sería la tríada portal. Es la porta Ajá, con el conducto común, biliar común. ajá, el colédoco y, Ajá, el colédoco, perdón. Y me falta la arteria. ajá, y la arteria Hepática. hepática, ¿no? Ahora, tú misma quiero que respondas, ¿cuál es la importancia de esta estructura? O de saber, pues, que está esta estructura. Claro, el aporte sanguíneo del hígado, aproximadamente en un 70%, depende de la vena porta, y pues quirúrgicamente se puede abordar con la maniobra de Pringle, como lo menciona la pregunta siguiente. Entonces, por favor, Nicolás, ¿qué es la maniobra de Pringle? Doctor, es una maniobra que se utiliza para control de hemorragia. Uh-huh. ¿Sí? Y consiste en pinzar con un clamp vascular, ya sea con un Penrose, puede ser, a través del ligamento hepatovenal, que es la porción anterior del hiato de Winslow, la entrada, pues Okay. se pinza, se clipa, en este caso ya sea con una pinza vascular, y para agarrar, digamos, las estructuras de este ligamento, que serían, como dijo Perla, la arteria hepática propia, la porta y el colédoco. Se hace una maniobra, pues la literatura, no hay algo bien establecido, pero lo que hemos escuchado y hemos visto en la anterior plática, pues igual se puede hacer durante 60 minutos de forma intermitente por 15 minutos, ¿no? Sí, efectivamente, pues ya respondiste las últimas dos preguntas. Pues efectivamente es algo que nos preguntó directamente el doctor Pinto. Considero que es importante mencionarlo para darle un poquito más de correlación, pues, quirúrgica. Para control vascular podemos usar esa maniobra y el tiempo, pues, es variable. Algunos dicen que puede ser continua, otros intermitente, 15 minutos, hasta 60 minutos, nos comentaba en esa ocasión el doctor. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Esta es una esquematización de lo que mencionábamos. Uno de los medios de fijación, como pueden ver, no es directamente continuo con el ligamento gastrohepático. Ajá. Y pues aquí están las estructuras que comentaron anteriormente. Se puede hacer con Penrose, con una pinza vascular. Lo ideal, pues, es pinzarlo, ¿no? Con el objetivo de tener control vascular, ya sea en trauma o pues que sangre alguna arteria durante una colestectomía o algo por el estilo. Es alguna maniobra como de salvamento. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de segmentación. Esta maniobra incluso hasta, o sea, idealmente, pues sí, ¿no? Es con un clamp vascular o incluso un Penrose se puede hacer, ¿no? Y hay que primero disecar el ligamento en forma circunferencial para poder meter el clamp o el Penrose, ¿no? Pero hay veces que el sangrado es mucho y no podemos como tener tanta facilidad o la visión para disecar en sus 360 grados el ligamento. Entonces a veces con los dedos se hace la maniobra, ¿no? Se trata de hacer compresión con los mismos dedos, ¿no? Sí, son maniobras como de rescate, ¿no? Sí, sí, es efectivo, doctor, sí. Así como usted lo dice. En alguna ocasión, pues sí me tocó verlo y lo hicieron con la mano, como paulatino, obviamente, ¿no? Exactamente. Y ya una vez que cuando haces compresión digital, quizá con eso disminuye un poco el sangrado y ya tengas mejor visibilidad para poder después disecarla a 360 grados y ya meter un Penrose o un clamp y tener un control mucho más, más fino, ¿no? No con toda la mano dentro. Pero sí, a veces el sangrado es mucho y no te da tiempo de estar disecando totalmente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer pues, es con los dedos. Ajá. Gracias, doctor Carrión. No. Vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de la segmentación hepática. Entonces, aquí les planteo una pregunta, si la división que tiene el hígado es una división completamente anatómica o es una división funcional o ambas. Entonces, la verdad, a mí me gustaría que contestara Diego, ¿cuál es la estructura que divide al hígado? Aquí, antes yo les ponía esta imagen, es una pregunta capciosa.
yo les ponía esta imagen y aquí pues se ve pues el hígado, se ve un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. ¿Cuál es la estructura que divide al hígado? Entonces, ¿Sería el ligamento falciforme? ajá, otra persona, Moisés. Sí, hola, doctor. Pues sería igual, o sea, bueno, tengo entendido que igual sería el ligamento falciforme que lo divide en derecho e izquierdo. Sí, bueno. Es ¿Puedo justo, participar, doctor? adelante. Creo que se refiere a que la segmentación está dada por la irrigación del hígado. Particularmente vamos a dividirlo en dos, un lóbulo izquierdo y uno derecho. Entonces mi pregunta aquí es un poquito capciosa porque yo le estoy planteando, o directamente yo les pregunto qué estructura. Entonces uno podría pensar que el ligamento falciforme, pues divide al hígado. Vamos a ver que no hay que caer en ese error. Es casi como pregunta de Mipo en pase. Pero no es el hígado, no es el ligamento falciforme quien lo divide. Es en realidad una línea imaginaria que se denomina línea de Cantley. Entonces se traza esta línea desde la fosa vesicular hasta la parte lateral izquierda de la vena cava superior. Esta es una vista como si la viéramos inferior, y esto divide en realidad el hígado en un hígado izquierdo, ajá, esta parte, y un hígado derecho, esta parte. Como pueden ver, hay un buen pedazo de hígado que queda entre el ligamento falciforme y el ligamento y pues la vena cava, ¿no? La vena cava y la vesícula, entre la línea en general. Ajá, entonces es una pregunta capciosa, no es una estructura, es una línea entre estas dos estructuras, es una línea imaginaria, y pues es de importancia, pues, porque de entrada nos divide al hígado en dos, que son dos unidades funcionales, ajá, entonces hablamos que hay un hígado izquierdo, un hígado derecho. El ligamento falciforme sí divide al hígado, pero no divide al hígado en derecho e izquierdo, sino el segmento izquierdo en un segmento medial, ajá, y un segmento lateral. Entonces, la pregunta es capciosa, pero la respuesta correcta es esta. Entonces, nada más para que pues, no lo olviden, la línea de Cantley es la referencia anatómica, y entonces estamos hablando de un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que se divide en una parte lateral y una parte medial. Ajá. Al hablar de segmentación hepática, nos referimos a los estudios anatómicos del siglo pasado. Hay muchos personajes que a lo mejor les parecen conocidos, entre ellos Quinault, Bismuth, algunos otros más, que se dedicaron pues al estudio de cadáveres, ¿no? Entonces empiezan a ver que hay mucha similitud entre los hígados que revisan, ¿no? Entonces, históricamente, llega este anatomista francés que se llama Quinault, ajá, y ve que hay un lóbulo, ajá, que es el que actualmente se denomina lóbulo caudado o número 1, ajá, y este lóbulo se da cuenta que es un poquito independiente de los demás lóbulos. No encaja tanto del lóbulo derecho, ni tampoco del lado izquierdo, es un poquito más propio, por así decirlo, y a este lo denomina 1. Entonces Quinault dice, si este es el número 1, toma el giro de las manecillas del reloj y pues con base en este giro, levógiro, en dirección a las manecillas, le da un número a los demás segmentos. Entonces aquí estamos viendo una división anatómica. Ajá. Ahorita vamos a hablar un poquito de la cuestión funcional, pero si se dan cuenta, entonces el lóbulo 2, 3, hay un lóbulo 4, ajá, un lóbulo 5, un lóbulo 6, 7, 8. Esta es una imagen un poquito, pues plana, ¿no? Si la viéramos de forma tridimensional, pues en realidad algunos quedan anteriores y otros quedan posteriores. Ajá. Entonces, el lóbulo caudado, pues que se divide en dos subsegmentos, tiene su propio conducto biliar, su propia arteria y su propio drenaje venoso, y a partir de pues se da la división o la segmentación hepática. Se denomina una división funcional por el hecho de que cada lóbulo, pues en realidad es una entidad funcional que es completamente aparte de los demás.
Ajá, entonces, si lo dividieron en 8, curiosamente encaja con los estudios de otro anatomista que se llama Bismuth. Entonces, Bismuth dice o identifica estas estructuras vasculares, ajá, tributarias que van hacia la vena cava inferior, identifica que son 3 y que cada una de estas discurre a lo largo de una cisura. En esta no se ve tan ejemplificado, es una imagen más como de muestra, pero se da cuenta que cada tributaria da una rama segmentaria hacia uno de los segmentos en particular. De esta manera, si se dan cuenta en esta imagen, vemos que la porta, ya vamos a hablar un poquito más de la porta, de su origen llega al hígado y se divide también a través de estas cisuras por donde pasan las venas en una tributaria para cada lóbulo. Y si se dan cuenta, pues la porta viene de la mano con la vía biliar y con el sistema arterial. Entonces podemos hablar que cada lóbulo tiene su propia rama de la vena cava, su propia rama, ajá, del sistema o de la triada portal, de su triada portal, vía biliar, sistema arterial y sistema porta, y de esta manera, pues, se le da como una división funcional a esta cuestión de la división anatómica. Por lo que podemos separarlos en algunos segmentos específicos que son del 1 al 8. Ajá. En esta imagen podemos ver, no es tan representativa, pero en realidad las venas cavas, tanto la vena cava izquierda, son 3, aquí está mal esto es error del libro, pero es una vena cava derecha, una media y una hepática izquierda, dan una división aparte en anterior y posterior, de tal manera que al momento de introducirse en su cisura, o sea, en el espacio por el que tiene que correr la vena, pues divide al hígado en un segmento anterior y algunos segmentos posteriores. Ajá. Entonces, ahorita pues vamos a ver una imagen más representativa. Ajá. Esto es lo que les comentaba. Viene el hígado, viene su cisura, ajá, derecha, su cisura media y su cisura izquierda, y divide al hígado. Esta imagen está un poquito más bonita porque es lo que les comento. Ajá. Viene la cisura y divide el hígado en algunos segmentos que son más anteriores y algunos segmentos que son más posteriores. Entonces, nada más acuérdense de esta imagen. Esto es con respecto al sistema arterial. Cada lóbulo tiene su propia arteria. Ajá. Cada segmento tiene su propia arteria, cada segmento tiene su propia tributaria portal y cada segmento tiene su propia tributaria del sistema cavo. Ajá. Un poquito más para recordarlo, encontré esta imagen en línea. Más o menos les llegan a preguntar, que ustedes se acuerden para que sea un poquito más representativo. Pues, si ustedes colocan su puño como está en la imagen, pues pueden ver que los segmentos que están superiores, el 1 está en medio y atrás. Está entre la cava y la porta. Entonces, de ahí hacia la izquierda es el 2, el 3, el 4, que ya vamos a ver que se divide en 4A y 4B, el 5, 6, 7 y 8. Ajá. Asimismo, pues cada surco de los dedos sería uno de los surcos de la vena cava y divide en sectores. Esto es importante para la clasificación quirúrgica en las hepatectomías. Divide en sectores y pues hay un sector posterior derecho, que son los lóbulos 6 y 7. Un sector anterior, ajá, derecho, que es el lóbulo 8 y 5, un segmento 5-8. Y esta es la parte medial del lóbulo izquierdo, que es el segmento 4, anteriormente denominado lóbulo cuadrado, y la parte izquierda, que es el segmento 2 y 3. Pues más o menos para que sea un poquito más representativo. Si quieren se los pongo acá, más o menos para que quede un poquito más a la vista. Ya les había quitado un cacho de hígado, ¿no? Pero se pueden dar, miren, los segmentos no están completamente, ¿cómo se llama? Aislados, ¿no? Entonces está, vamos a regresarlo. Ahí está. Vamos a quitar, por ejemplo, el segmento 2. Ajá. Acá se pone segmento 2, posterolateral izquierdo. El segmento 2 es más posterior.
Si nos vamos en dirección a las manecillas del reloj, este es el segmento 3, este sería el segmento 4. Ajá. Si se dan cuenta, pues ya el segmento 4 se va más hacia la izquierda, pero no está posterior. El segmento 4B, que es la parte superior, haga de cuenta que lo divide, la vena lo divide en una parte superior y una inferior. Esto tiene una importancia quirúrgica. El segmento 5, ajá, que todavía sigue siendo anterior. El segmento 6, que ya es un segmento posterior, es lo que comentaba justamente el doctor Carrión. Muchas veces hay que acceder a estos segmentos, pues ¿cómo le hacemos? Pues quitamos los ligamentos. Si nos vamos hacia arriba en dirección a las manecillas, acabamos de quitar el segmento 7, este es el segmento 8 y por ende el último que nos queda sería el segmento 1, que es el lóbulo caudado. Ajá. Quité ahí el sistema venoso, pero más o menos para que se den. Esta es la vena cava. Ajá. La vena cava pues viene desde las porciones inferiores del abdomen y antes o en su porción suprahepática pues están las tres venas, ¿no? Miren, está la vena derecha, la vena izquierda y la vena media y la vena izquierda, y cada una de estas divide al hígado en subsegmentos. Vamos a regresar a la presentación, ya no quiero demorar mucho para seguir con anatomía, con la cuestión de ictericia. Más o menos hasta aquí va quedando claro. Les quiero hacer estas preguntas, entonces, Jorge, ¿cuáles son los segmentos anteriores y cuáles son los segmentos posteriores en el hígado? Doctor, ¿le puedo ayudar a mi compañero? Adelante. Pues anterior sería el segmento 3 y 4. 3 y 4, efectivamente. Y el 5 y 8. Y 5 posterior 6 y 7. 6 y 7. Y el segmento 2. Y nada más tengo una duda, ¿el segmento 1 sería anterior? Pues ese queda volando dentro del hígado. En realidad es posterior porque está entre la cava y la porta. Pero pues es más posterior. Ah, de acuerdo. Como está... Gracias. Cada uno de estos segmentos hablábamos que tiene su propia vena porta, su propia arteria, su propio vía biliar, pero curiosamente no drena como los demás. Por eso se considera que es un segmento pues aparte, ¿no? Entonces nada más. Y esta es una pregunta para los R's más viejos. ¿Cuál es la importancia quirúrgica del segmento 4? Si me pudiera ayudar Raúl o Fello. Miguel, que ya, a ver si ya funciona su micro. Miguelito. ¿Miguelito? Bueno, ¿me escuchan? Sí, escuchan. Esta pregunta es a colación también de algo que nos preguntó también Sí. tiene a colación. Ok, bueno, el segmento 4, como tenemos una subdivisión en 4A y 4B, que es algo importante, no sé si ya lo mencionaste, de repente ¿Sí? como que no hay buena conexión. Es algo importante cuando hablamos del hilo hepático, ¿no? En el momento que deseamos realizar alguna derivación bilodigestiva, una hepático y ayuno, anastomosis, por ejemplo, ¿no? Una hepquin-out, pues tenemos que descubrir este segmento. Casi siempre se tiene que segmentar esta bifurcación entre el conducto hepático derecho y el hepático izquierdo para aumentar el sitio de la anastomosis. Como aquí ya pusiste, Levi, tenemos el asa de yeyuno desfuncionalizada, la cual se va a ascender y se va a hacer la hepático yeyuno. Idealmente, pues es una Y de Roux para que esta porción de yeyuno esté desfuncionalizada, como ya dijimos, y tenga menos tasas tanto de estenosis como de fuga. Entonces, efectivamente, quitamos el segmento 4B y atrás, justo detrás, bueno, aquí ya lo quitamos, pues ya podemos ver que está la vía biliar común y podemos disecar hacia los hepáticos, efectivamente hacia el lado izquierdo. Si acercamos un poquito más,
Ajá. Para empezar, pues en la vesícula vemos que están en la unión entre el segmento 4B y el segmento 5, ¿no? Y la vía biliar, pues tendríamos que resecar un poquito ese segmento hepático en el caso de que quisiéramos hacer una derivación biliodigestiva. Y como les puse en esta imagen que describe Miguel, pues nos permite tener el tamaño ideal para poder hacer esta cirugía. Es una derivación biliodigestiva con disección HEP-Quinol. Es la importancia quirúrgica. Es como un brevario cultural, aunque en realidad pues es de suma importancia para nosotros cirujanos. Aterrizando todo esto, Brisbane, Australia, ¿perdón? Te puedo comentar también algo en la clase igual, ¿no? La del cáncer de vesícula, no sé si se acuerdan que también estaba la colecistectomía radical. Entonces ahí también es otra importancia del lóbulo 4, porque te tienes que llevar en teoría el 4B y el 5, o por lo menos hacer una resección en cuña, ¿no? Que involucre un poco de esos segmentos. Entonces pues, también es otra importancia. Por eso mismo que describes, por la vía biliar. Muchas gracias, Feyo. Entonces, Brisbane, Australia, en el 2000, es un intento para tratar de pues llegar a un acuerdo para hablar de resección hepática, ¿no? Entonces, esto de los lóbulos es importante para el momento en el que nosotros vamos a quitar uno de esos segmentos. Porque antes hablaban de lobectomía hepática derecha, y para lo que a mí era derecha, pues me llevo todos los lóbulos derechos, a lo mejor para otros no era así. Entonces, esto ya será revisarlo en otra clase. Sin embargo, hablamos con base en estos, en esta terminología, pues de una hepatectomía derecha, una hepatectomía izquierda, una trisegmentectomía izquierda, lateral izquierda, posterior derecha, o por sectores también es común. Es como lenguaje, ¿no? Para entender bien qué se hace y hasta dónde hay que llegar, con base en la patología que queríamos tratar. Ya habrá que checarlo un poquito más adelante, me voy a apurar. Ya son las 9, la verdad me gustaría nada más ver esto de la vasculatura hepática, rápido. Les traje nada más un video a colación, ya lo hemos visto en anteriores clases, y unas preguntas que también pues salieron a colación la clase pasada cuando la dio Raúl. Entonces, nada más para que vean un vistazo, me voy a adelantar completamente. Pues es un paciente, le realizan una colestectomía laparoscópica, empiezan a disecar más, pues un poquito hacia abajo, ¿no? Si se dan cuenta, empezaron la disección abajo de la cisura de Rouvier, empiezan a poner gapas en esta estructura tubular que ya está bastante gruesa, ¿no? Como pueden ver. Y pues ya terminan disecando, no realizan una visión crítica adecuada, y más o menos en el minuto 3:30 pasa esto. Ya cuando intentan despegar la vesícula, pasa esto. Pues como podemos ver, pues ya después nos aclaran en el video que es un sangrado de la hepática derecha. Entonces, aquí la pregunta rápida para un R1, ¿de dónde proviene el aporte vascular del hígado? Por favor, Giselle, si me contestas. ¿Puedo contestar yo, Doc? Adelante. Bueno, viene del sistema portal, principalmente el 70% viene de la vena porta y un 30% de la arteria hepática. Ok, efectivamente, la arteria hepática. ¿Cuál es la anatomía común de esa arteria? Tú misma. ¿De dónde sale? Viene del tronco celíaco, doctor. Viene del tronco celíaco y sale como arteria hepática común, y después se subdivide tanto para gastroduodenal y para la hepática derecha, que es la que va a dar a la del cístico. Okay. Si no me equivoco. Te saltaste un pasito, pero está bien. Más o menos en qué porcentaje está esta anatomía. Ay, no sé, eso sí no sé. Bueno, lo vamos a checar. Esto es para pues, un R+. ¿Cuáles son las complicaciones del control vascular? Si quieren nos saltamos esta parte, es algo que podemos revisar después.
pero en realidad pues podríamos ligar la arteria, ¿no? O pinzarla como se está haciendo en el video, hacer el Pringle, incluso pues si se puede identificar de dónde salga, cortarla, no va a haber a lo mejor mucho problema en ese momento. Lo importante pues es que no se desangre el paciente. A lo largo pues va a haber algunas complicaciones. Y vamos a continuar. Efectivamente, la vasculatura hepática, pues dependiendo de dónde lo lea, 70-30, 20-80, 65-35. Tiene dos irrigaciones, portal y arterial. En este caso, la anatomía más común es que se origine efectivamente del tronco celíaco, el cual pues da 3 ramas, ¿no? Una gástrica izquierda, una esplénica y la hepática propia, o la hepática común. Esta hepática común, vamos a poner que es un poquito más claro. Esta hepática común da una rama gástrica derecha y la hepática común pues puede dar la hepática propia y esta a la hepática derecha y a la hepática izquierda. Esa es la arteria que te saltaste. Pues hasta en el 70% se encuentra así. Las demás son variaciones. Es importante tenerlas en cuenta porque quirúrgicamente, pues para empezar, pues tiene un trayecto que está bien descrito. Ese trayecto no siempre se presenta. Lo importante pues es que se bifurca en una arteria derecha, una izquierda, y estas se vuelven a bifurcar hacia las partes segmentarias a las que se dirijan. Ajá. Más o menos es la proyección que tienen en el hígado. Y la hepática izquierda, algo importante, es un poquito más corta y también tiene algunas variaciones anatómicas que pues no conviene revisar. El porcentaje en el que esta anatomía se encuentra normal, pues es 70%, ¿no? Aproximadamente, depende también dónde se lea. Algunas variantes anatómicas que son más comunes, pues esta es más representativa. Pueden ver una posición anómala de la hepática derecha que se origine directamente como rama de la mesentérica superior, como se puede ver. Estas variantes anatómicas pues están descritas en una clasificación que se llama de Michels. Entonces es un doctor que inyectó contraste y pues describió todas estas variantes anatómicas. Son importantes en el momento de la cirugía porque pues, si no las tenemos en cuenta, pues puede haber una lesión incidental y producir pues, hemorragia durante la cirugía hepática. O si quitamos un segmento y a lo mejor tiene alguna de las variantes, otro segmento hepático puede quedar desprovisto de sangre. Entonces, más o menos la imagen es esta. Aquí, como pueden ver, la hepática izquierda aquí está dando una rama aberrante, miren. Ajá. Como pueden ver. Y en este caso, en la parte inferior, ambas arterias, tanto la derecha como la izquierda, pues tienen posiciones anómalas. Algo de importancia, pues es que la arteria hepática derecha da la cística en la mayoría de las ocasiones, pero también hay variaciones en esto. Ya más adelante les pondré una imagen. La verdad, nada más me gustaría acabar con esta imagen, ya posterior seguir, para no ocupar más el tiempo de todos. La vasculatura del colédoco, pues en realidad viene por un plexo arterial que proviene de varias arterias, desde la gastroduodenal hasta la hepática. Entonces este plexo venoso corre al lado en dirección a las 9 y a las 3. Entonces en exploración de vía biliar es importante porque no vamos a ir a cortar el colédoco, hacer una colédocotomía en estas dos posiciones, ni a las 9 ni a las 3. Lo hacemos a las 6, no lo podemos hacer a las 12 porque pues es posterior, no vamos a ver, pero se hace a las 6 y se hace de manera longitudinal para no seccionar de manera transversal los vasos sanguíneos. Ajá. Pues, doctor Carreón, si me permite, yo acabaré la siguiente clase. Sí. Falta ver un poquito de anatomía, nada más para que vean, pues falta ver un poquito de la porta, un poquito de la vena cava, y pues nada más, si quieren la parte de fisiología la podemos omitir y nos vamos directamente a la cuestión de, pues el síndrome ictérico.
Posteriormente, pues ya sigue Yesiel. No sé, ¿qué opine, doctor? Ok, sí. Seguimos con el resto de la clase el próximo miércoles. Creo que has llevado la clase bastante bien. Han participado todos también. Han hecho aportaciones muy valiosas todos. Pues continuamos la siguiente clase. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Espero, el objetivo es que si les preguntan en un pase, pues ya más o menos tengan una idea. Y pues no es lo mismo verlo en la computadora que verlo en vivo, entonces, a lo mejor ya cuando se metan en una cirugía, pues ya a lo mejor van a tener un poquito más de idea y no solo van a ir a ver pues la camareada o ¿cómo se llama? A jalar, que, pues tiene su chiste, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Entonces, nos vemos el próximo miércoles.